Muchas gracias, Trini. Voy a comenzar yo con la sesión dirigida a los estudios técnicos realizados sobre la obra de Maíno, concretamente presentando la composición de materiales y la distribución que hemos encontrado en un grupo de pinturas, concretamente del Museo del Prado. Voy a presentar las obras. En primer lugar, se han estudiado las obras del retablo de San Pedro Mártir. Aquí presento las tablas que forman parte del retablo. El grupo de lienzos también del retablo de San Pedro Mártir. Y además este grupo de 6 obras más que se han incluido en el estudio de materiales. Comenzaremos con la pintura sobre tabla. La pintura sobre tabla tiene esta estructura: el soporte de madera, el aparejo y la capa de pintura. Esa es la estructura que presenta. Y aquí les muestro una de las micromuestras analizadas, donde ya vemos la capa de aparejo de yeso y cola de origen animal y la capa de pintura que se ha aplicado cubriendo la preparación. El soporte que se ha utilizado es de madera de pino. Como ya les he indicado, el aparejo es de yeso y cola de origen animal. Y la paleta de pigmentos es una paleta sencilla, formada por blanco de albayalde, azul esmalte, rojos de tierra roja, laca roja y vermellón, amarillo de plomo y estaño, negro de carbón vegetal, y siempre se ha utilizado como aglutinante aceite de lino. Les voy a presentar a continuación algunas de las especificidades de la técnica de Maíno en la pintura sobre tabla. Concretamente comenzamos con las carnaciones. Aquí hemos podido estudiar la carnación de la obra Santo Domingo de Guzmán y de Santa Catalina de Siena. Esta sería la capa de pintura aplicada en la carnación, una capa muy fina, una sola capa de pintura, con una mezcla de pigmentos a base de albayalde, vermellón, carbón vegetal y tierras, propia de una carnación masculina. En el caso de Santa Catalina de Siena, esta sería la estructura, una tonalidad mucho más clara, y los pigmentos que la forman son albayalde, vermellón y azul esmalte. Se ha añadido una pequeña cantidad de pigmento azul esmalte para dar el tono más violáceo de la carne y más claro de la carne femenina. Se han estudiado las vestiduras, concretamente los hábitos de Santo Domingo de Guzmán, de Santa Catalina y de San Antonio Abad, sería esta, y de la Madalena Penitente. Este sería el aspecto que presenta la estructura de la pintura. Sobre el aparejo de yeso, una fina capa de pintura de color gris a base de albayalde y carbón vegetal. En la muestra tomada del hábito de Santa Catalina, a la capa inferior de color gris se le suma una en la superficie de color negro. Los pigmentos son idénticos a los indicados para la obra anterior, y si se fijan, la estructura de la capa interna es muy semejante, una matriz de albayalde con unos pocos granos de carbón vegetal. En el caso de la vestidura de San Antonio Abad, la composición de la capa pictórica es a base de tierra roja, carbón vegetal, albayalde, laca roja y vermellón. Es igualmente una sola capa de pintura aplicada sobre el aparejo de yeso. La vestidura de la Madalena Penitente es de color amarillo anaranjado y está compuesta por amarillo de plomo y estaño, albayalde y tierra roja. Es importante hacer mención en esta tonalidad anaranjada dentro de la composición de las obras de Maíno, porque veremos más adelante en la pintura sobre lienzo cómo repite esta mezcla y cómo además incorpora una mezcla nueva muy interesante que ya les indicaré. Los paisajes. Se ha podido estudiar las zonas del cielo y del agua en San Antonio Abad y en la Madalena Penitente. En la muestra del cielo tomada del paisaje de San Antonio Abad es una muy fina capa de pintura de tono blanquecino,
directamente aplicado sobre el aparejo, y el pigmento azul empleado, aunque no se aprecia muy bien en esta imagen, es el azul esmalte. En esta otra muestra tomada del cielo también se ha utilizado albayalde y azul esmalte en la capa pictórica. Y en el agua de la muestra de la obra San Antonio Abad se repite casi prácticamente la misma estructura de la muestra del cielo de la obra Magdalena Penitente. Vamos a comentar un poquitín acerca del pigmento azul esmalte, que es uno de los más empleados por Maíno en sus obras. El azul esmalte es un vidrio potásico que contiene cobalto y es utilizado al óleo de manera muy amplia en Europa desde finales del siglo XV, aunque el uso más frecuente ocurre en los siglos XVI y XVII. Aquí les indico el espectro de este pigmento azul esmalte y es un poco la información con la que nos movemos en el laboratorio para poder hacer la asignación de pigmentos. Un vidrio, es decir, un silicato que contiene potasio y cobalto. No es un material estable, por lo que en muchas pinturas se deteriora perdiendo su color azul y mostrándose con un tono pardo oscuro o gris verdoso. La presencia del aceite favorece todas las reacciones de degradación y se ha observado que cuando la proporción de albayalde es alta, estas reacciones ocurren con menor intensidad, ya que es el propio plomo del albayalde el que reacciona con el aglutinante oleoso en vez del esmalte. Es decir, la adición de blanco de albayalde preserva el azul esmalte de su deterioro. Por esta razón, las pinturas con una alta proporción de esmalte al óleo y baja proporción de albayalde aparecen muy ennegrecidas. Y aquí les muestro la imagen de la Santa Catarina de Siena y señalo la zona del fondo donde el pigmento empleado es azul esmalte, que hoy en día se encuentra muy deteriorado debido a la escasa presencia de pigmento blanco que lo acompaña. Y de igual manera sucede en Santo Domingo de Guzmán. Todo ese fondo, que sería en origen un color azulado, está hoy en día muy, muy perdido. Pero esto sucede en muchas obras, tenemos experiencia de muchas obras donde este pigmento se deteriora. Aquí les muestro una zona de azul del descendimiento de Van der Weyden, donde este es el color que corresponde a esta zona azul de la pintura. Sin embargo, en esta copia del descendimiento les señalo esta zona completamente cambiado su color a marrón, y este sería el aspecto que presenta la capa de pintura, completamente deteriorada. Esta es una imagen también tomada de la bibliografía de una obra de la National Gallery en la que el manto de Cristo aparece también con un tono pardo rojizo propio de la degradación del azul esmalte. Vamos a continuar con la pintura sobre lienzo del grupo de obras estudiado. Les muestro aquí una estructura de las dos formas que pueden presentarse en la pintura sobre lienzo de Maíno. El soporte, en general, cuando lo hemos podido analizar, se trata de soporte de lino, sobre el que se ha aplicado una preparación de color pardo grisáceo y siempre el mismo tipo de preparación. Solamente hay una excepción que veremos a continuación, pero siempre la preparación aplicada es de color pardo grisáceo. Encima de esa preparación se ha aplicado una capa de imprimación en algunas obras, concretamente en 4 de las obras estudiadas, que también veremos, aparece una imprimación y a continuación se han aplicado las capas de pintura. Les muestro a continuación 2 imágenes de muestras reales de obras de Maíno, señalando la capa de preparación con el color pardo grisáceo que les decía característico de la obra, de las obras sobre lienzo de Maíno. La imprimación, que en este caso es una imprimación de color rojo, no siempre es así, pero en este ejemplo que les indico es de color rojo. Y a continuación las capas de pintura. Composición de las capas de preparación.
Como ya les había adelantado, las capas de preparación son de color pardo grisáceo, compuestas por carbonato cálcico, tierras, carbón vegetal, negro de huesos y albayalde, aglutinados con aceite de lino. Este es el aspecto que tienen las capas de preparación en la obra sobre lienzo de Maíno. Solo hay una obra, es la pintura Arzobispo José de Melo, atribuida a Maíno, en la que el color de la preparación cambia completamente. Este sería el aspecto de la preparación, un tono rojizo, compuesto por tierras y albayalde, aglutinados también con aceite de lino. Se incluye a continuación la obra San Jacinto, es una obra de reciente atribución a Maíno por Leticia Ruiz, y en el que también hemos podido comprobar el uso de esa preparación que les comentaba de color pardo grisáceo y con la composición de carbonato cálcico, tierras, carbón vegetal y negro de huesos, albayalde y con aceite de lino. Es una constante el tipo de preparación en las obras de Maíno estudiadas. Las imprimaciones, hemos encontrado 3 tipos de imprimaciones. Una imprimación de color gris, que es la que les muestro aquí. Este sería el aspecto, la preparación y la capa de imprimación encima. Una imprimación de color gris que la hemos encontrado en la adoración de los pastores y la adoración de los Reyes Magos, del retablo de San Pedro Mártir. La composición es albayalde, carbón vegetal, negro de huesos, tierras, bermellón y carbonato cálcico con aceite de lino. Es mucha mezcla de pigmentos. Esta es la clásica composición en la que se ha hecho uso de restos de paleta, barreduras de paleta que muchos artistas utilizaban para sus capas de imprimación e incluso de preparaciones. Esta imprimación cambia a color rojo en la obra concretamente de Santo Domingo en Soriano. Se mantiene la preparación que les comentaba que Maíno utiliza en todas sus obras sobre lienzo y aplica una imprimación de color rojo compuesta por tierra roja y albayalde con aceite de lino. Esta sería una de las composiciones que Pacheco cita en su tratado como tierra almagra aglutinado con aceite de lino. En este caso incorpora un poquito de albayalde como secativo. Y el tercer tipo de imprimación que hemos podido identificar es una imprimación blanquecina presente en la obra Recuperación de Bahía de Todos los Santos. Sería esta capa por encima de la imprimación pardo grisácea, esta capa de color blanco gris muy claro, compuesta por albayalde, carbonato cálcico, carbón vegetal, negro de huesos y aglutinada con aceite de lino. Vamos a comparar un poco por qué el uso de las imprimaciones grises por parte de Maíno. Entonces, aquí lo vamos a ubicar en el contexto de la pintura toledana, por eso les muestro esta obra de Blas de Prado, en la que sobre la preparación, en este caso una preparación de yeso, al ser una pintura un poco más anterior, un poco más antigua, la preparación continúa siendo de yeso, pero imprimado con una capa gris también en la línea de lo que cita Pacheco en su tratado, de albayalde, azarcón o minio y carbón vegetal. Es una preparación que Blas de Prado utiliza y que después Sánchez Cotán también utiliza en obras posteriores. En la adoración de los pastores del Greco, también el Greco utiliza sobre la preparación de yeso, que en eso se diferencia de lo que estábamos comentando en Maíno, pero utiliza una imprimación por encima, en este caso de un tono más rojizo, pero también compuesta por restos de paleta, barreduras de paleta, con una gran heterogeneidad de pigmentos. Y por último les presento una de las muestras tomadas de la adoración de los pastores, en la que esta sería la capa de imprimación que estamos tratando de comparar con estas que se utilizan en la pintura toledana en ese momento. Posteriormente, como ya habíamos comentado, incorpora una imprimación roja. Lo vemos en la obra Santo Domingo en Soriano. Es posible que haya utilizado esta imprimación roja
por el uso del color rojo en la vestidura de la Virgen, pero también ese es el color que se está utilizando como imprimaciones en Madrid en esa época. Es la imprimación o preparación que utiliza Velázquez, porque en el caso de Velázquez sí que desaparece esa capa inferior que Maíno utiliza y es sustituida por esta capa roja que, desde mi punto de vista, podría relacionarse con la imprimación que utiliza Maíno. Y también Núñez del Valle está utilizando imprimaciones de este tono rojizo en esta obra de la Adoración de los Reyes del año 1631. De manera que es posible que en ese momento Maíno considerara oportuno utilizar el tipo de imprimaciones utilizadas en esa época en Madrid. Finalmente, en esta obra de gran formato de la recuperación de Bahía de Todos los Santos, es posible que se haya utilizado la imprimación de tono blanquecino, quizá para lograr el aspecto de pintura mural que posiblemente se buscara con este gran formato. El utilizar ese tono mucho más claro para representar una obra de un exterior y con ese aspecto más claro y más plano de una pintura mural. En las capas de pintura vamos a resumir un poco los materiales que nos hemos encontrado. Los blancos, albayalde y carbonato cálcico. Los azules, es más rica la paleta en azules de lo que se utilizó en la pintura sobre tabla, azul esmalte, azurita, índigo y lapislázuli. Y concretamente todos ellos los utiliza en el retablo de San Pedro Mártir. Verdes también, hay una gran variedad de verdes, también empleados en San Pedro Mártir, tierra verde, cardenillo y resinato de cobre. Entre los amarillos, amarillo de plomo y estaño, y aquí una novedad, el uso del oropimente. El oropimente va a ser un pigmento muy interesante que vamos a comentar un poquitín más adelante y que Maíno lo utiliza incluso transformado. Rojos como tierra roja, vermellón y laca roja. Y negros, carbón vegetal y negro de huesos. Siempre el aglutinante es aceite de lino. Y recalco lo del empleo del aceite de lino porque tanto en la obra San Jacinto se pensó que podía ser una ejecución al temple por el aspecto más opaco y más claro de la pintura, pero se pudo comprobar que efectivamente el aglutinante era igual que en el resto de las obras de Maíno, era un aglutinante oleoso, concretamente aceite de lino. Y también cuando hace uso del oropimente, también es aceite de lino lo que utiliza, a pesar de ser un pigmento que se molía mal con aceite. O sea, es un pigmento, en España al menos, utilizado más para ejecuciones al temple. Los azules que se han empleado en el caso de los mantos de la Virgen han sido, los hemos visto en las adoraciones del retablo de San Pedro Mártir, en el Pentecostés. Se ha hecho uso de una imprimación de índigo o de esmalte, en el caso de Pentecostés, para finalizar el manto con una capa de lapislázuli, al que acompaña una baja proporción de albayalde. Este sería el aspecto de la superposición de capas, el índigo como tono más oscuro para imprimar y posiblemente abaratar un poco la cantidad de azul de lapislázuli empleado. En el caso del Pentecostés, en lugar de utilizar imprimación de índigo, en este caso se ha hecho uso de una imprimación de azul esmalte. Por eso también el aspecto un poco más ennegrecido de esta capa de pintura, para finalizar con lapislázuli. Si bien el uso del lapislázuli en España se ha utilizado, no es un pigmento muy frecuente en la pintura española, debido a su coste, a su gran precio. No es de los pigmentos más empleados. Se empleaban otros con más frecuencia, como azurita o azul esmalte, aunque también no es exclusivo del tema del lapislázuli de otros lugares, pero es más raro en el caso de la pintura española. Aquí concretamente lo hemos visto en las adoraciones. Entonces, quizá el mayor esmero y la mayor riqueza que tienen estas dos pinturas
pues se inclinó a utilizar este pigmento. En el caso de la Pentecostés, realizada con posterioridad, ya cambia, y en lugar de utilizar lapislázuli, utiliza azurita como pigmento azul. Y en Santo Domingo, en Soriano, utiliza azul esmalte. Vamos a ampliar esta zona del manto para que vean. Esta muestra corresponde a la zona de azul intenso de la vestidura de la Virgen, que se mantiene en buen estado, y esta otra muestra que les indico corresponde a la zona de la sombra del vestido, donde la menor proporción del albayalde ha contribuido al ennegrecimiento y al oscurecimiento que tiene esas zonas de la vestidura. En cuanto a los verdes encontrados en el retablo de San Pedro Mártir, en el estudio de las vestiduras verdes se ha observado mezclas con diferentes pigmentos de este color, presentando en común la matriz de albayalde, a la que se añadieron cantidades menores de carbonato cálcico, carbón vegetal y vermellón, para lograr matices específicos. Aquí les muestro la imagen de la muestra tomada de este verdoso de la vestidura del pastor, en la que el pigmento que se ha empleado sobre la imprimación gris, esta capa verde contiene tierra verde, albayalde, carbón vegetal, carbonato cálcico y vermellón. La tierra verde es también un pigmento de uso más frecuente en Italia que en España. No quiere decir que en España no la encontremos, pero se utiliza con mucha menor frecuencia. En este caso es una muestra tomada de la vestidura del Rey Negro, en el que se ha empleado una veladura de resinato de cobre, sobre esta base azul oscura de azurita. Es un pigmento, el resinato, aplicado a modo de veladura, dejando ver la transparencia del azul y para obtener una calidad muy buena en la vestidura. En este caso, en la vestidura verde, tomada de aquí la muestra, no ha hecho uso de pigmentos más sencillos, en este caso el cardenillo, y en lugar de utilizar una superposición de capas, como ha hecho en la vestidura del rey, en la que ha empleado una veladura sobre una base azulada, ha hecho uso de los diferentes tonos que presenta el cardenillo. El cardenillo es un pigmento que se presenta en tonos azulados, turquesas y verdes. Entonces, ha mezclado las diferentes tonalidades para lograr el color que él deseaba para este manto, pero bueno, con una ejecución muy sencilla, aplicando una sola capa de pintura. Los pigmentos anaranjados que se han encontrado en las dos obras de Pentecostés, las vestiduras anaranjadas han sido realizadas con una mezcla de pigmentos amarillos, oropimente o amarillo de plomo y estaño, con rojos de tierra o anaranjado de minio en una matriz que puede contener albayalde. Esta muestra que les presento corresponde al manto de San Pedro y la composición es a base de oropimente, minio y tierra roja. Es la composición que se cita en los tratados. No le acompaña albayalde, puesto que el albayalde se consideraba dañino para utilizar con el oropimente, y en su lugar se utilizaba minio o azarcón, como lo citan Pacheco y Palomino. Este sería el espectro, es un pigmento de sulfuro de arsénico y su color original es amarillo. Aquí les presento la misma muestra ampliada en la que hay granos amarillos, pero además hay granos anaranjados y son granos que tienen la misma composición, es decir, no es otro pigmento, es un pigmento que lo que contiene es azufre y arsénico y además en una composición, en una proporción semejante a la del oropimente. Entonces, existen referencias de tratados italianos y españoles que indican los procedimientos para obtener un especial color amarillo anaranjado por calentamiento del oropimente. Y este es, yo creo, el caso que estamos presentando aquí. El oropimente amarillo se calentaba
cambiaba su color a anaranjado y también mantenía parte del color amarillo y se obtenían unas tonalidades amarillo-anaranjadas maravillosas según se cita en los tratados. Aquí en el Museo del Prado, en el laboratorio, disponemos de referencias de análisis de materiales de obras de Tintoretto, donde Tintoretto hacía uso de este pigmento anaranjado, de esta composición a partir de oro pimente, y también de obras de Svanebel pintando en Roma. Es posible que también otros artistas lo hayan utilizado, incluso artistas españoles, pero no tenemos esas referencias. Voy a citar algunos manuscritos. El manuscrito de Padua indica: para hacer el color más hermoso amarillo anaranjado, poner oro pimente en un crisol y fundirlo a fuego de carbón, dejarlo enfriar y conservarlo. Pacheco también lo cita diciendo: hárase naranjado o con el mismo jalde, que es el oro pimente, con el mismo jalde quemado o revuelto con azarcón de la tierra o con bermellón. Palomino dice: algunos hacen estos paños con el jalde u oropimente quemado en una ampollita de vidrio y después quebrantar la misma ampollita y molerlo con ella. Y para los claros o toques de luz se usa el mismo oropimente sin quemar, mezclándole un poquito de azarcón. Y finalmente, en la tesis doctoral de Rocío Bruquetas también hace referencia al oropimente, diciendo: respecto al jalde, resulta que todos los textos lo mencionan casi con la misma frecuencia que el genulí, que es el amarillo de plomo y estaño, cuando este pigmento aparece muy raramente en los análisis de pintura al óleo española. Sin embargo, sí aparece en muchos de los listados de materiales comprados o encargados a Italia para las obras de Felipe II, y se sabe, por otro lado, que era usado con relativa frecuencia por los venecianos. Efectivamente, es posible que en las compras hechas a Italia este material oropimente no se utilizara al óleo, es decir, se utilizara al temple, quizá en la escultura, quizá en otro tipo de soportes, pero quizá no se utilizara al óleo por esa dificultad que presentaba su manipulación. Y como Rocío aquí indica, el tema del uso en los venecianos, nosotros, como ya se ha indicado anteriormente, sí que en obra de Tintoretto hemos visto el uso de este pigmento. También Maíno utiliza en la otra obra de Pentecostés la mezcla que ya se había citado en la Madalena Penitente, es decir, amarillo de plomo y estaño, tierra roja y albayalde, que es una mezcla que vuelve a utilizar. Finalmente, vamos a ver algunos de los paisajes sobre lienzo, algunas zonas de las zonas del agua y del cielo. Vamos a comparar en la obra de San Juan Bautista. Esta sería la superposición de capas. Los pigmentos que emplea más de una capa, pero siempre el pigmento que está utilizando es azurita. Incluso en esta capa superficial, donde realmente no se aprecian mucho los granos azules, el pigmento es azurita. Sin embargo, en la obra San Juan Evangelista, en las dos capas superpuestas, la capa final ha hecho uso del azul esmalte. De ahí que el aspecto que estamos viendo en una y otra obra sean un poco diferentes. Posiblemente el tono está hoy en día más agrisado de lo que pudo estar en el pasado. Y comentar otro detalle, y es que la estructura de las capas en estos paisajes es algo más compleja de la que se ha observado en los paisajes realizados sobre tabla, en las que solamente había una capa de pintura superpuesta hecha con albayalde y esmalte. Bueno, pues vamos a pasar a las conclusiones. La pintura sobre tabla se ha realizado sobre un aparejo de yeso y cola de origen animal, como tradicionalmente se ha empleado en España. La estructura de la pintura es sencilla, con una paleta de colores al óleo, con escasa variedad de pigmentos, acorde con los motivos representados. Destaca el uso del pigmento azul esmalte, empleado especialmente en los paisajes, fondos y carnaciones. El deterioro de este pigmento se observa en pinceladas oscuras que contienen una alta proporción de este material.
En la pintura sobre lienzo se ha encontrado el mismo tipo de preparación en todas las obras estudiadas, una capa pardo grisácea compuesta por carbonato cálcico, tierras, carbón vegetal, negro de huesos y albayalde, aglutinados con aceite de lino. Constituye una excepción la obra Arzobispo José de Melo, atribuida a Maíno, en la que la capa de preparación es de color pardo rojizo, compuesta por tierras y albayalde aglutinadas con aceite de lino, quizá haciendo uso de materiales y tonalidades utilizadas en ese momento en Portugal. La composición y el color de las preparaciones de las obras de Maíno sobre lienzo se ajustan a la evolución que ocurría en la pintura española de la época, en la que se tiende a eliminar la capa interior de yeso y en su lugar directamente sobre el lienzo preparaciones coloreadas al óleo en tonos más cálidos. Se ha comprobado el uso de una capa de imprimación general sobre la preparación en 4 pinturas sobre lienzo de las 12 obras estudiadas. La imprimación más antigua observada en las obras de Maíno es de color gris, presente en la adoración de los pastores y adoración de los Reyes Magos. Existen referencias de una capa de imprimación semejante, utilizada también por maestros que trabajan en Toledo, como Blas de Prado y el Greco. Más adelante, la capa de imprimación es de color rojo, semejante a las empleadas en obras realizadas en Madrid alrededor de 1629 a 31 por pintores como Velázquez y Núñez del Valle. Según los datos técnicos disponibles, la imprimación roja ha sido identificada en la obra Santo Domingo en Soriano. En la obra Recuperación de Bahía de Todos los Santos se observa una imprimación blanquecina que asociamos a la intención de aportar a la pintura sobre lienzo un aspecto más claro y plano, como sucede en la pintura mural y que posiblemente se quería conseguir en esta obra de gran formato. La paleta de colores empleada en la pintura sobre lienzo es variada, utilizando siempre la técnica al óleo. En los mantos de la Virgen se han empleado diferentes pigmentos azules. Las mezclas más complejas se observan en las pinturas del retablo, Adoraciones y Pentecostés. En el primer caso emplea lapislázuli sobre una imprimación de índigo, mientras que en Pentecostés el lapislázuli lo aplica sobre una imprimación de azul esmalte. En las obras posteriores, los mantos fueron realizados con azurita o azul esmalte, caso de Pentecostés y Santo Domingo en Soriano, respectivamente. Las vestiduras verdes de las pinturas del retablo han sido realizadas con gran variedad de pigmentos de este color: cardenillo, resinato de cobre y tierra verde. Este último menos frecuente en la pintura española y más común en la pintura italiana. Las vestiduras anaranjadas han sido realizadas con 2 mezclas: oropimente, minio y tierra roja, solo observada en la obra Pentecostés del retablo de San Pedro Mártir, y amarillo de plomo y estaño, tierra roja y albayalde. Se ha comprobado el uso de oropimente tratado con calor y mezclado con minio y tierra roja, según se describe en los tratados. Existen pocas referencias publicadas de la comprobación del uso de esta práctica en la pintura española, mientras que sí ha sido identificada en pinturas realizadas en Italia. Y con todo esto podemos concluir que los pigmentos empleados en las capas de pintura y su distribución en los diferentes estratos permiten sugerir la obra de Maíno como una importante referencia en los estudios técnicos de la pintura española. Es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar abordaremos el estudio de los cuadros realizados por Maíno para el retablo mayor de la iglesia conventual de San Pedro Mártir de Toledo, que exceptuando la singular recuperación de Bahía en el Salón de Reinos del Buen Retiro suele considerarse como el encargo más importante de su vida. Como se explica en el catálogo de la exposición, el 14 de febrero de 1612 se firma el contrato para realizar las pinturas del retablo de los dominicos, de quienes el pintor ya había recibido la cantidad de 200 ducados 2 semanas antes. Maíno asegura que terminará las pinturas en el plazo de 8 meses, comprometiéndose a pintar las histerias o asuntos que no aparecen especificados en el documento requeridos por el prior del convento, Fray Félix de Plaza.
Los soportes de las distintas escenas no son los mismos en todo el retablo. Para las 4 Pascuas, es decir, los 4 grandes cuadros centrales, Maíno utilizó una tela de las llamadas de mantelillo, con un dibujo en rombo parecido a los que en la misma época y ciudad utilizó Blas de Prado o el Greco. El mantelillo permitía a los artistas la comodidad de pintar grandes cuadros con un solo paño de tela, evitando los cosidos y sobre todo la abultada línea que ese cosido producía y que resultaba muy antiestética. Además, con estas telas de mantelillo se logra una especial vibración de la superficie, que se acentúa con los cuadros altos o que van a ser vistos a cierta altura. Para los cuadros de San Juan Evangelista y San Juan Bautista de la Predela, utilizó 2 telas de tafetán de parecida trama y urdimbre, aunque no idéntica. Y para la representación de la Magdalena y San Antón y Santa Catalina y Santo Domingo de Guzmán, utilizó como soporte 3 gruesas tablas de madera de pino dispuestas en horizontal en los primeros y en vertical en los segundos. A primera vista, la utilización de la tela de mantelillo para las 4 Pascuas, tafetán para los Santos Juanes de la Predela y madera de pino para los 2 cuadros del banco superior y para los romates del segundo banco del retablo parece un despliegue de materiales excesivo y arbitrario, pero pensamos que tiene una explicación razonable. El uso de las telas de mantel para cuadros de gran formato por sentido estético, para evitar las costuras y prevenir sus roturas en el futuro, está más que justificado, y más en una ciudad como Toledo donde se utilizaban habitualmente. El que en los cuadros de la Predela, los de los Santos Juanes, se utilizara tafetán también podría tener sentido si Maíno consideró esta zona del retablo, junto con las 4 Pascuas, un conjunto eminentemente, digamos, pictórico. Haber utilizado la tela de mantelillo en esos 2 cuadros debió considerarlo en cambio inadecuado, además de contraproducente por el efecto que el dibujo de la tela podría tener en una composición tan pequeña y horizontal. Aquí aparecen todos los cuadros con la proporción que realmente tiene su tamaño. El Greco, en cambio, para el retablo mayor de Santo Domingo el Antiguo utilizó una tela de mantelillo no solo para el gran cuadro de la Trinidad, sino también para los cuadros de menor tamaño que la acompañaban. Hay datos para pensar que Maíno, a diferencia del Greco en este retablo, fue sensible a esa sutil diferenciación, ya que se repite de forma parecida en su retablo de la Trinidad, aunque en este caso la ejecución del conjunto tenga su propia problemática. Además, como advirtió Laura Alba cuando estudiamos los paisajes holandeses del Buen Retiro, en el encargo efectuado desde España a los artistas residentes en Roma, alguien debió exigir lo mismo que estamos viendo ahora, que los cuadros verticales se pintaran sobre tela de mantelillo y los horizontales sobre tela de tafetán. Diferentes artistas que trabajaban en Roma en cuadros de calidad y temática variable se ciñeron a esa particularísima directriz. Aunque no podemos llegar más allá, sí podemos afirmar que en España, en el entorno de Palacio, había al menos un pintor que dio muestras de saber utilizar como recurso pictórico las diferentes texturas que podía proporcionar la utilización de una tela u otra. Finalmente, el que utilizara madera como soporte para las 4 pinturas realizadas sobre la parte superior, donde evidentemente se debía tender a colocar el material menos pesado a favor de la estructura del retablo, tuvo que obedecer a la consideración del remate, donde se encontraba el Calvario como un conjunto más escultórico y donde la madera podía ayudar a crear efectos afines a las esculturas policromadas. Para terminar con el tema de los soportes, una última diferenciación. Al mirar atentamente los 4 paisajes con figuras de santos, notamos que el San Juan Bautista no acaba de tener la misma textura plateada que el resto. Ni siquiera su paisaje, algo más frondoso, se relaciona con el de sus compañeros. Ya ha comentado Lola Gallo que eso se debe en parte a la utilización final de azurita en vez de azul esmalte como el resto. Pero también a través de los rayos X comprobamos que la densidad de hilos por centímetro cuadrado no es la misma. Es más fina la trama del San Juan Evangelista. Y aunque ambos presentan craquelados prematuros, similares, al mirar la radiografía general, se subrayan las diferencias. El San Juan Bautista arriba se pintó sobre un lienzo ya utilizado, del que hablaremos más tarde, y de ahí las extrañas densidades radiográficas de la esquina superior derecha. El Evangelista se pintó de manera muy directa, y aunque su pincelado no es ni tan suelto, pastoso o efectista como el de la Magdalena, un cuadro que iba a ser visto a bastante distancia, sí que lo recuerda por su colorido y vigor. La figura del santo se pintó cuando ya se había finalizado el paisaje. Un dato de cierta importancia es la consideración del paisaje como una creación autónoma e independiente de las figuras hasta un momento bastante tardío del proceso pictórico, algo que no ocurre ni en el Bautista ni en los otros paisajes. Por tanto, los Santos Juanes se diferencian en el soporte,
en parte de los materiales empleados en el procedimiento pictórico, sin que por ello podamos, teniendo en cuenta el estudio de las demás obras, considerarlo ni ajeno a Maíno ni al retablo, sino que habla de la versatilidad de nuestro artista a la hora de trabajar y, sobre todo en este caso, de utilizar los distintos materiales con los que contaba. El primer cuadro que vamos a estudiar es el de la Adoración de los Magos, ya que pensamos que es el primero que Maíno empezó a pintar de todo el retablo. A través de la radiografía podemos desvelar algunos datos en cuanto al soporte y que competen también a las otras 3 Pascuas. Existe la marca perimetral del primer bastidor y las marcas vertical y horizontal de su travesaño interior en forma de cruz, que se manifiestan en la radiografía al haberse aplicado la imprimación con la tela ya claveteada en él. Este dato desvelaría el tamaño exacto que tuvo el cuadro y que coincide prácticamente con el actual. María Antonia López de Asiain, restauradora del Museo del Prado, al restaurar algunos de los maínos del retablo, se dio cuenta de que por los bordes de la pintura existían pequeñas pérdidas circulares, que atribuyó a los huecos dejados por unos antiguos clavos que pudieron sujetar las telas de las 4 Pascuas, tras quitarle los bastidores originales, directamente sobre los tablones de madera que existían por detrás del retablo. El hecho de la existencia de estos huecos, unido a que no existe desgaste en la pintura de un antiguo bastidor, nos confirma que esta hipótesis es más que probable. Además, al resto de los lienzos, es decir, a los Santos Juanes, le sucede lo mismo en todos los bordes que se conservan. Por último, no viene sin a confirmar esta hipótesis el hecho de que los cuadros que se colocaron tras la desamortización para sustituir las 4 Pascuas han estado clavados exactamente de la misma forma. Tal como ha dicho Lola Gallo, la preparación del cuadro llega hasta el borde de la tela, pero una imprimación gris bordea perimetralmente los límites del lienzo a unos 6 centímetros del borde en todos sus lados. Esta imprimación grisácea puede verse en radiografía por contener en su mezcla blanco de plomo, mucho más absorbente a los rayos X. Es posible que en un primer momento se pensara que el interior del marco del retablo de San Pedro Mártir, es decir, lo que mordía de tela el marco de madera realizado por el ensamblador del conjunto, Juan Muñoz, midiera lo mismo que lo que Maíno dejó sin imprimar. Esta medida, tomada en cuenta al imprimar el lienzo, cambió y Maíno no tuvo más remedio que pintar rebasándola, llegando hasta el borde del cuadro. Pensamos que el cuadro que hoy representa la Adoración de los Magos es el primer lienzo que empezó a pintar del retablo, tal como vamos a explicar a continuación. Si damos la vuelta a la radiografía, se comprueba que Maíno realizó una figura con los brazos extendidos hacia el suelo que corresponden con la imagen iconográfica de la Virgen mostrando al niño. Esta escena está asociada o a la adoración del niño por la Virgen inmediatamente después del nacimiento, o bien a la adoración de los pastores, pero nunca a la adoración de los Reyes Magos, que es la escena al final representada. Pues para esta la Virgen y el niño se les representa casi siempre sentados en una disposición que recuerda a un trono. Si se extrae toda la información posible de la escena subyacente delimitando las líneas oscuras y claras que podemos ver en la radiografía, no llegamos mucho más allá de lo que sabíamos. La Virgen adora arrodillada donde estaría el niño, que no llegó a pintar, entre lo que podemos interpretar como maderas de un establo. Sin embargo, si situamos esta escena dentro de las dimensiones reales del cuadro, se pone en evidencia que de haber continuado con esta composición hubiera tenido problemas, sin contar con la parte celestial, para incorporar a la escena, además de a San José, el buey y la mula al grupo de pastores, por muy escasos que estos fueran. Quizá fue eso lo que motivó el abandono de la escena y la elección final de una composición para la adoración de los pastores, cuya complejidad está disimulada en la medida de lo posible por su naturalidad. Ya fuera en origen una adoración del niño por parte de la Virgen o de los pastores, lo que sabemos con seguridad es que Maíno abandonó esa escena ocultándola bajo una capa parda grisácea. En las muestras estratigráficas esta capa no se mezcla ni con la pintura subyacente que había abajo ni con la pintura final que puso arriba, como si se hubiera esperado cierto tiempo de secado entre capas. En la radiografía no es posible ver en esas zonas craquelados prematuros provocados por la, llamémosla, impaciencia del artista por ponerse a pintar, sino solo lo que parece un craquelado mayor por la superposición de capas. Debió pasar algún tiempo y creemos natural que la aprovechara para avanzar el trabajo en otro lienzo, lo más seguro que en la escena de la adoración de los pastores, que tras este intento fallido ya debía tener clara cómo abordarla. De ahí que hayamos dicho que Maíno comenzó el retablo pintando el lienzo de la adoración que hay bajo la adoración de los reyes, aunque finalmente el primer lienzo acabado de las 4 Pascuas fuera el de la adoración de los pastores. A diferencia de las adoraciones, la Pentecostés y la resurrección de la parte superior
se pintaron sin las imprimaciones, directamente sobre la preparación del cuadro, tal como muestran las radiografías, donde no es posible ver la marca blanca de su presencia, y se ha confirmado con las muestras estratigráficas. Creemos que no se puede achacar a la búsqueda de distinto tono general para estas escenas, pues los cuadros de la parte superior del retablo no se diferencian lo suficiente de los de abajo como para que Maíno quisiera dar desde el comienzo un fondo óptico más oscuro. Quizá el abandono progresivo del preciosismo, el no haber comprobado un beneficio evidente en la ejecución, unido a lo que ha comentado Lola Gallo, la influencia del Greco, pudieron determinar este cambio de actitud a la hora de comenzar el trabajo. A través de las radiografías, en los cuadros de este retablo se han encontrado una serie de líneas blancas situadas siempre en sitios estructurales. Esta línea vendría por aquí, este es el detalle, que creo como hipótesis que podrían servir al pintor como para situar espacios o escenas. De alguna forma esta línea delimita la presencia de la Virgen y abre paso al lugar donde estaría el niño. Esta misma línea la encontramos en uno de los ángeles de la adoración de los pastores, que de alguna forma encaja al ángel y sitúa la nube. Si continuamos digitalmente, esta línea nos llevaría a pensar a que quizá estas líneas no solo tienen una función estructural, sino compositiva dentro de las escenas que construye Maíno. Maíno, sobre la base de una precisa estructura interna, va iluminando desde las sombras a medida que va pintando. El resultado de esta forma de trabajar es que en los documentos técnicos aparecen los perfiles nítidos, incluso en personajes que no ha acabado, como en la Virgen subyacente del cuadro de la Adoración de los Reyes, vemos que de todas formas el perfil de la cara está bastante bien insinuado. En algún caso, estos perfiles son tan nítidos que en el visible parecen incluso dibujo subyacente. Después de delimitar las figuras, pinta los fondos y de ahí que en aquellos cuadros donde existen cambios de composición, Maíno ha pintado el fondo teniendo en cuenta esos cambios, lo que nos viene a decir de alguna forma que primero encajaba o terminaba las figuras. Lo sorprendente de este proceso es que no hayamos detectado prácticamente nada de dibujo subyacente, ni siquiera acercando al máximo lo que permiten nuestros equipos. Ni siquiera en la figura de San Mateo, donde posiblemente se muestre un autorretrato y por tanto el nivel de elaboración o concisión sea mayor, se ha encontrado nada en el visible, no se ha encontrado nada en el dibujo subyacente y no se ha encontrado el más mínimo cambio tampoco en radiografía. Solamente en las tablas superiores es posible encontrar algunos pequeños trazos de situación en los ojos, en los labios, o líneas elegantes y resolutivas en el perfil de la mano. En este mismo cuadro hay un dato que puede resultar interesante. A simple vista puede verse un trazo de dibujo, sin duda de dibujo subyacente, un trazo grueso, realizado a pincel, suelto y de cierta calidad. Sin embargo, al hacer la reflectografía infrarroja, desaparece. ¿No serán quizá este tipo de líneas, este tipo de dibujo, las que consideramos la estructura interna, que permanecen ocultas a la vista por las capas de pintura y ocultas a la reflectografía infrarroja por su composición material? Aunque la problemática de Caravaggio es muy diferente y compleja, encontramos una semejanza en los resultados técnicos. Tanto el visible como la reflectografía, el infrarrojo y la radiografía muestran de alguna manera que coinciden bastante. Y eso se acentúa en un pintor como Gentileschi, que por la delicadeza de la pincelada y la brillantez del acabado final es quizá técnicamente al pintor al que a mí más me recuerda. Teniendo en cuenta la complejidad compositiva de todo el retablo,
emprendimos la búsqueda de dibujos exentos de Maíno, profesor de dibujo de Felipe IV, del que no se conservan dibujos, que tuvieron que ayudarle en la elaboración de las complejas posiciones de los personajes y en la resolución definitiva de las escenas. Ya que no se conocen dibujos exentos, hemos tenido que basarnos en el parecido con las pinturas originales. De entre los muchos dibujos estudiados, solo 3 nos parece que pueden relacionarse con cierta base con Maíno. En este caso, la extraña posición del brazo, las diferencias con respecto al resultado final y además en una mano en la que sabemos que tuvo que trabajar en un segundo momento porque cambió de posición, nos hacen inclinarnos por la autoría. En este dibujo atribuido a Cantarini también nos parece cercano a Maíno. La extraña disposición del dedo meñique que hace un particular arco, la terminación de las uñas, incluso la separación entre los dedos, se relaciona íntimamente con su manera de representar la anatomía, de entender los volúmenes y la forma. Otro ejemplo del mismo dibujo donde el parecido no es tan exacto. También coinciden los brillos en la volumetría, digamos, de la oreja, la redondez del lóbulo. O la extraña disposición de la mano de San José, donde de alguna forma recuerda las arrugas de la piel atentamente dibujadas por Maíno. La comparación del estudio y el estudio en detalle de la manera de este dibujante que hemos asociado con Maíno nos permitirá relacionarlo con otros dibujos exentos cuyo parecido con las pinturas no es tan evidente. En este caso, lo que más me recuerda es la mano que coge al niño por detrás, o en este caso, bueno, estos son unas comparaciones. Hay algunos dibujos que, sin haberlos podido asociar a ningún cuadro de Maíno, nos resulta que poseen las mismas características en cuanto al trazo y la concepción íntima de la forma, como este dibujo de la derecha. En la reutilización del lienzo, del cuadro de San Juan Bautista, sobre todo nos interesa para plantear una hipótesis. En la radiografía lo que se ven son unas extrañas densidades donde un poco no se puede uno aclarar nada. Sin embargo, en la reflectografía empezamos a descubrir las formas que, al darle la vuelta, comprobamos que hay una serie de personajes pintados en la parte superior. Y que se pueden asociar con figuras que asociamos rápidamente con Maíno. O posiciones extrañas que también se podrían asociar, no sé si llegáis a verlo, ¿no? Los dos brazos para adelante, parecido. Esta insinuación me la dijo Maite Jover, que tiene una similitud con el cuadro de Caravaggio. Al hacer el silueteado de la figura se comprueba que no llegó a acabarse la pintura. Eso se ve tanto en radiografía como en reflectografía infrarroja, que claramente es una escena que solo se desarrolla a un lado de la composición, como si nunca hubiera querido constituir una composición independiente. Quizá constituía este lienzo, si esta es un poco la hipótesis, un bosquejo sobre el lienzo de una escena ensayada y que en parte explicaría los resultados tan precisos que luego encontramos en las terminaciones de sus composiciones. En general podemos decir que en Maíno los cambios de composición, aquellos que afectan a la estructura del cuadro en su conjunto, son infrecuentes, mientras que las pequeñas rectificaciones abundantes. Todo obedece a una idea muy bien fijada desde el principio que se va concretando en los detalles. A simple vista, la mirada atenta ya puede descubrir bastantes rectificaciones, como el tronco se pintó después de la base de la columna, como el cáliz sobredorado con el incienso que Melchor le entrega al niño se pintó después de haber acabado el manto de San José. Después, a través de los documentos técnicos, encontramos numerosas rectificaciones que podemos en un primer vistazo pensar que no tienen importancia, pero que siempre tienen un porqué y que siempre mejoran el cuadro.
como acercó la figura de Jonás a la boca de la ballena, un pequeño cambio tipográfico en la firma, o esta rectificación de menor y de mayor tamaño, una casi decorativa, podemos llamarle, como que ha tapado la armadura del soldado, y la incorporación de una nueva figura que, si tenemos en cuenta su posible interpretación simbólica como pagano o hereje dormido que despertará la nueva luz de Cristo, pues tendría importancia el que haya sido puesta en un segundo momento en la pintura. La ocultación de la desnudez del cuerpo de Cristo, quizá por mandato de un superior, o el rejuvenecimiento final del aspecto de San José, como insinúa Leticia Ruiz en el catálogo, quizá por inspiración del Concilio de Trento. O la desaparición de un elemento, que es este de aquí, que yo no sé qué es, parece algo trenzado, quizá un elemento para tapar algo, pero que quizá podría explicar la simbología o podría intentar explicar un poco más la simbología de este personaje. Por último, me gustaría comentar en este retablo la versatilidad de Maíno a la hora de trabajar. Es sorprendente que en figuras, aquí están puestas a escala, del mismo tamaño, puede hacer una oreja tan delicada como la del ángel o una especie de bosquejo de garabato que hace la figura de Cristo. Es verdad que están a muy distinta distancia, pero eso no deja de significar la versatilidad del pintor. La aridez con la suntuosidad, la sutileza de algunos detalles, con recursos variados, como la eliminación de detalles de pintura con los que en parte también pinta, o la creación de texturas en la piedra, como en la columna de la derecha, que parece casi realizada con estarcido. En segundo lugar, vamos a comentar los cuadros que no pertenecen al retablo de San Pedro Mártir y que Laura Alba ha ordenado cronológicamente. A continuación, una vez estudiado el retablo de San Pedro Mártir, conjunto cumbre de Juan Bautista Maíno, vamos a exponerles algunos aspectos técnicos de otras obras de este artista que les presentamos en orden cronológico y que pertenecen a la colección del Museo Nacional del Prado y otras tantas atribuidas o relacionadas con su producción. La primera de estas obras es la que ven en la imagen, la Pentecostés, fechada entre 1615 y 1620 y por tanto una segunda versión de la realizada para el citado retablo. A pesar de sus dimensiones, 324 por 246 centímetros, está constituida por un único paño de tela con ligamento de mantel, cuya manufactura permitía la obtención de grandes anchos que evitaban la necesidad de las costuras, preocupación en esta época que quedó reflejada en numerosos contratos realizados a artistas como Eugenio Cajés, Carducho o Pantoja de la Cruz. Sin embargo, hay que decir que el dibujo geométrico de mantel que se observa en la Pentecostés no es el habitual de rombo o espiguilla, como el que aparecen en las adoraciones del retablo de San Pedro Mártir. Aquí se puede ver con claridad el ligamento de tela original gracias a que se ha aplicado una materia absorbente a los rayos X directamente sobre el tejido. Se trata de una tela muy parecida a la empleada por el Greco en la aparición de la Virgen a San Lorenzo, pintada en torno a 1578-1580. Pero que tampoco es habitual en los lienzos del pintor griego, por lo que su uso podría resultar un tanto inusual en ambos artistas. Los estudios que se han realizado con la técnica de reflectografía infrarroja no han permitido ver dibujo previo de la composición que el artista ha trazado sobre la capa de preparación. Como ha comentado mi compañero, esta incapacidad para observar el dibujo subyacente es hoy por hoy una constante en casi todas las obras de Maíno que hemos analizado y está ocasionada por la técnica de dibujo empleada por el artista, cuyas preparaciones coloreadas, en ocasiones oscuras, y materiales de dibujo dificultan su registro.
Aún así, en una escena de total complejidad, tanto por el número de figuras como de sus posturas y proporciones, resulta lógico pensar que antes de iniciar la obra hubo un profundo trabajo de diseño previo, sobre todo si se une el hecho de que al observar la radiografía apenas se aprecian correcciones en las capas pictóricas, incluso en las figuras de mayor protagonismo como la Virgen. En este detalle pueden verse varias lagunas rectilíneas en el rostro de la Virgen, que posiblemente sean producto de un ataque puntual de vandalismo. En cuanto al estado de conservación, citar brevemente que los deterioros también se pueden encontrar en la paloma que representa al Espíritu Santo, además de apreciarse numerosos rotos en la tela original de las zonas cercanas a estas dos figuras. Asimismo, se pueden apreciar el color azul del manto de la Virgen, la existencia de craquelados prematuros y alteraciones en las capas de color que en la radiografía se traducen en zonas de poca definición y con densidades radiográficas irregulares. Aquí también podemos ver que ha hecho pequeños cambios en los pliegues de algunas telas. Volviendo al diseño de la composición, haciendo uso del mismo dibujo exento sobre papel que hemos mostrado anteriormente, similitudes razonables entre dos de los apuntes de manos que aparecen y el trazado y la postura de la mano de uno de los apóstoles, una mano que por otro lado ocupa un lugar preferente en la escena de Pentecostés. Esta manera de señalar, no de bendecir, con dos dedos abiertos resulta poco frecuente en España, mientras que parece algo más habitual en la pintura italiana del momento. Así se observa en obras de Caravaggio como la Cena de Maús, fechada en 1601, o la Natividad de San Francisco y San Lorenzo en 1609. Quizá hay que poner en paralelo con Maino la importancia otorgada por muchos de los artistas italianos a la expresividad, lograda en gran medida mediante la iluminación efectista, pero también a través de las posiciones inusuales de los cuerpos, principalmente de las manos. De hecho, parece investigar nuevas formas de representación, en ocasiones posturas imposibles o infrecuentes. Por otro lado, aunque es sabido de la expresividad de los cuerpos del Greco, en él parece basada más en el trazo sinuoso y en las desproporciones. Por otro lado, en la radiografía, concretamente en la manga de la túnica blanca de María Magdalena, se pueden apreciar unas finas líneas paralelas que se encuentran incisas, posiblemente para señalar la decoración del tejido. Este recurso también se observa en obras de Caravaggio como la Santa Catalina de Alejandría, realizada en torno a 1598. Finalmente, en la radiografía, aunque no se aprecian grandes cambios realizados durante la aplicación de las capas de pintura, sí se pueden observar ligeras modificaciones en algunos de los contornos de los rostros y pequeños cambios en la posición de los dedos de algunas manos, lo que corrobora la importancia que otorgaba este artista a la expresividad de esta parte del cuerpo. De esta manera, en el rostro de María Magdalena se ha modificado ligeramente la mandíbula, la frente y el pelo. Al igual que se han separado los dedos de su mano izquierda. En un principio había pintado los 5 dedos de la mano para finalmente dejar únicamente 3. También ha modificado el dedo meñique de la mano derecha en un principio más bajo. Retrato de caballero. En la siguiente obra, Retrato de caballero, se fecha entre 1618 y 1623 y es una de las 2 obras que se conocen firmadas por Juan Bautista Maino. En este caso, la firma, realizada con un color anaranjado sobre el fondo oscuro, se encuentra en el lateral izquierdo. De hecho, aunque en la radiografía no se aprecia la firma, ya que el pigmento utilizado no es absorbente a los rayos X, en esta zona lo que sí se pueden observar son descargas de pincel, posiblemente realizadas por el pintor durante el transcurso del proceso pictórico, y algunas formas de diferentes densidad radiográfica que podrían corresponder a una primera intención en la cual el fondo se encontraba más iluminado y en el que incluso quizá había diseñado una cortina, que al final no fue llevado a cabo, decantándose el artista finalmente por una superficie neutra, posiblemente de concepción más moderna y acorde con los retratos de caballero en esta época. En cuanto al lienzo empleado, se trata de un único paño con ligamento de tafetán, de densidad muy alta, ya que presenta alrededor de 21 hilos verticales por 20 horizontales por centímetro cuadrado, similar al utilizado en los santos ermitaños del retablo de San Pedro Mártir, igual al cuadro de San Juan Evangelista, no de San Juan Bautista. Las marcas horizontales que se observan en la radiografía indicarían que el bastidor sobre el que estuvo montado el cuadro y actualmente desaparecido tenía un travesaño central horizontal que ha provocado importantes deterioros en esta zona. También se aprecia en la capa de preparación una textura característica con una gran cantidad de marcas que podrían corresponder al empleo de una brocha de pelo duro, cuyas cerdas se han marcado, o bien al uso de una espátula para extender esta capa. En cuanto a la forma de trabajar la capa pictórica, resulta interesante la manera que tiene Maino de realizar la gola, ya que en un primer lugar
ha aplicado una base sobre la que ha trazado las dos líneas horizontales que van a delimitar el ancho de la misma y que ha terminado de manera diferente, ya que la interna la deja prácticamente a la vista, mientras que la externa queda oculta por las ondas, haciendo los últimos ajustes de la gola una vez terminado el rostro. También contrastan las pinceladas sueltas que se pueden observar en el trabajo del guante, con los trazos estudiados y repasados del rostro, que evidentemente corresponden al deseo de lograr el parecido con el retratado. Asimismo, en esta imagen se aprecian algunas pinceladas que finalmente han quedado ocultas. El arzobispo José de Melo. En esta imagen podemos ver el retrato del arzobispo José de Melo junto a su radiografía. Al parecer, esta obra pudo ser pintada por Maino durante el viaje que realizaron a Portugal en 1619 Felipe III y su hijo, y en cuya comitiva se encontraba el dominico. La obra, de 115 centímetros de alto por 93 de ancho, está constituido por 2 paños horizontales de tela con ligamentos de tafetán de trama cerrada y con una densidad de hilos alta, ya que presentan unos 20 hilos verticales y 20 horizontales por centímetro cuadrados, similar al tafetán empleado en el retrato de caballero. A pesar de que la tela sea parecida en ambas obras, la apariencia de la preparación es diferente, ya que en el arzobispo José de Melo la superficie es más uniforme, sin la marcada textura que se comentaba en el cuadro anterior. El rostro está muy definido desde el principio, empleando pinceladas cortas y contenidas para lograr el buscado parecido con el retratado. También en la manga se observan estas pinceladas cortas que definen con precisión los contornos y las formas. En la radiografía no se observan grandes cambios de composición. Únicamente cabe citar una modificación en el bastón del báculo que podía haber tenido otra inclinación, además de algunos elementos en la esquina inferior izquierda que han sido modificados o eliminados. San Jacinto. En la siguiente diapositiva podemos ver la imagen visible de San Jacinto de Polonia, junto a su radiografía, obra fechada entre 1620 y 1624. Este lienzo, que representa al santo dominico atravesando el río Dnieper, con la custodia eucarística en una mano y la escultura de la Virgen con el niño en la otra, es una obra que resulta interesante desde el punto de vista técnico, aunque aparentemente el efecto pictórico es menos delicado y exquisito que el de las obras más conocidas de Maino. Este se justificaría por el uso de una técnica cercana a la empleada en las pinturas murales. De hecho, en la exposición, la obra es citada como pintura mural, concretamente óleo sin barnizar, en el que de manera general se ha utilizado poco disolvente, lo que ha producido en varias zonas del cuadro el arrastre de la pintura espesa y prácticamente seca. Entre los aspectos técnicos que se pueden observar a simple vista en el cuadro, aunque en ocasiones resulten más evidentes en la radiografía, se pueden citar el empleo por parte del artista de pequeñas pinceladas paralelas en los volúmenes, las sombras y las luces, tal y como se modela en las pinturas del muro. El uso de asta de pincel para encajar elementos sobre la pintura del fondo todavía fresca. La aparición del fondo de color pardo grisáceo en los contornos sin que ello incomode al artista, ya que le permite cierta rapidez en el trabajo y una sensación de profundidad que es infrecuente en el Greco, que es recurrente en el Greco. Finalmente, mencionar la observación de numerosas lagunas localizadas que afectan exclusivamente al color amarillo, además de ligeras correcciones de color en las que se emplean tonos planos sobre formas ya terminadas, como vemos en la túnica roja de la Virgen, en la que quizá el artista introdujo estas pinceladas de color al final de la composición para compensar los rojos del fondo. Aquí también podemos observar de nuevo el empleo del fondo como color de la composición. Observando la radiografía con mayor detenimiento, se aprecian algunas pinceladas de baja densidad radiográfica que no se corresponden con nada del visible y que aparentemente tienen dos orígenes distintos. Por un lado, existen pinceladas realizadas sobre la capa de preparación, que podían corresponder a líneas de encaje de la composición. Concretamente, esta se relacionaría con el horizonte. Por otro lado, se observan unas pinceladas que están realizadas directamente sobre la tela original, actualmente inaccesible al estar reentelada la obra, permitiendo, a diferencia de las anteriores pinceladas, ver con claridad la trama de la tela. De esta manera se ha podido comprobar que se trata de un lienzo con un ligamento de mantel muy específico, que de todas las obras estudiadas de Maino únicamente se ha encontrado en la Pentecostés y que provoca, de hecho, un craquelado parecido en ambas obras. Además, y como hemos visto anteriormente, este tipo de tela es parejo al utilizado por el Greco en algunas de sus obras. En cuanto a los cambios que se pueden apreciar en la radiografía, entre las primeras capas de pintura y la composición definitiva, cabe destacar la modificación en lo
ubicación de la pierna izquierda, ya que en un principio tanto el pie como los pliegues de la túnica y el manto acentuaban la premura con la que el santo se alejaba de la ciudad en llamas. Finalmente ha pintado una figura más reposada y serena, cuyas huellas en el agua son las que sugieren ahora el movimiento. Hay que destacar que esta es la única obra de las estudiadas en las que hemos podido observar el dibujo subyacente en la radiografía. Este hecho no es habitual, ya que los materiales de dibujo no suelen ser absorbentes a la radiación, mientras que las capas de preparación y pictóricas sí suelen serlo. En cualquier caso, en esta obra se han dado las condiciones adecuadas para poder apreciar en algunas zonas de la túnica y del manto del santo el dibujo con el que el artista ha encajado la composición. Se trata de una técnica de dibujo al seco, ya que la línea fina y continua presenta los bordes ligeramente pulverulentos. Probablemente al estar realizado el diseño de la composición sobre un fondo de tono oscuro, el artista haya tenido que trazar el dibujo con algún material que contenga un metal pesado, quizá un lápiz con blanco de plomo, sobre el fondo oscuro o una punta metálica. Finalmente, señalar que al estudiar la reflectografía infrarroja de esta obra también se han encontrado líneas de encaje, aparentemente de diferente naturaleza que las anteriores. Se trata de finas líneas realizadas con un material de dibujo oscuro que también se puede apreciar a simple vista y que traza líneas más finas y resulta menos pulverulento. Santo Domingo en Soriano. Ahora vamos a pasar a analizar algunos aspectos de Santo Domingo en Soriano, iconografía en la que Maíno tuvo un papel protagonista, ya que favoreció la difusión en España de esta escena en la que se presenta la aparición de la Virgen, María Magdalena y Santa Catalina de Siena a un dominico para entregarle un lienzo con la imagen de Santo Domingo de Guzmán. En la actualidad se conocen 3 versiones de este tema que son consideradas obras de Maíno: la conservada en este museo, la de la iglesia de Santa Eulalia en Segovia y la del Museo del Hermitage de San Petersburgo, variando ligeramente las dimensiones, aunque las composiciones y los formatos verticales son similares en los 3 casos, siendo el ejemplar del Museo del Prado el más alargado. Precisamente en esta versión, la que ha podido ser estudiada y de la que vamos a presentar algunos aspectos técnicos, el soporte está formado por un único paño de tela con ligamento de tafetán de hilo fino, presentando 15 hilos verticales y 17 horizontales por centímetro cuadrado, tratándose por tanto de un tejido bastante tupido. La radiografía permite descubrir el empleo por parte del artista de 2 recursos pictóricos durante el proceso creativo. Por un lado, Maíno ilumina el espacio que rodea a las figuras mediante la aplicación de capas de pintura con mayor cantidad de pigmento blanco, obteniendo un foco de luz que emerge del fondo plano, siendo además más acusado su uso en aquellas figuras de mayor relevancia, como la Virgen y las Santas. Por otro lado, reserva el espacio de algunos elementos, es decir, cuando está aplicando las primeras capas de color deja el hueco que va a ocupar aquellas formas de la composición que tienen un lugar definido. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la arquitectura del retablo que se encuentra en el fondo de la escena y que, además, finalmente ha modificado, añadiendo una cornisa más a la estructura, lo que le ha obligado a aumentar el ancho del retablo. De nuevo, y como en otras obras de Maíno, el azul del manto de la Virgen presenta un aspecto característico de falta de definición, que posiblemente esté ocasionado por el envejecimiento del pigmento y aglutinante. Analizando las 3 versiones de esta escena atribuidas a Maíno, y aunque son evidentes a simple vista las numerosas variaciones que existen entre ellas, son los cambios y modificaciones que se pueden observar en la radiografía entre las primeras capas de pintura y lo finalmente representado, así como los elementos añadidos durante el proceso pictórico, lo que permite llegar a determinar en qué momento, con respecto a las otras 2, se ha pintado la versión del Museo del Prado. Aquí pueden observar la mayor afinidad entre las 2 versiones de Santa Eulalia y del Hermitage. Fíjense, por ejemplo, en la figura de la Virgen, morena y con el cabello cubierto y situada más baja, en la forma de los pliegues del hábito del dominico, en el paño que cubre la espalda de la Magdalena, en la dirección de su mirada, en los rasgos del Santo Domingo de Guzmán e incluso en la proporción de las figuras. Sin embargo, lo destacable no es que existan rasgos comunes entre estas 2 versiones o existan pequeños cambios en el cuadro del Prado, ya que de hecho no permitiría ubicar en el tiempo la versión del Prado. Podría ser anterior o posterior a estas, sino que en su radiografía se pueden encontrar en las primeras fases pictóricas algunos de estos rasgos comunes a las 2 versiones, que finalmente han sido modificadas por el artista en un afán de mejorar las anteriores composiciones. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la manga y mano derecha del dominico, ya que en un principio la mano estaba situada más baja y para
La manga se había reservado un espacio más rectilíneo, acorde a las versiones anteriores, que finalmente modifica describiendo una curva más pronunciada. También cambia los pliegues del hábito y los de la túnica de la Virgen. El cuadro del Prado sería, por tanto, el último de los 3 en haber sido pintado. Asimismo, existe un elemento añadido que no aparece en las 2 versiones anteriores y que tampoco parecía previsto en las primeras capas de pintura. Es el tejido que oculta el hombro izquierdo de María Magdalena, que se encuentra pintado al final del proceso pictórico, como se puede apreciar a simple vista. Además, en el cuadro del Prado la figura de la Virgen se ha estilizado, dejando la nuca y parte del cuello al descubierto, al recoger el pelo en un moño y aligerar el manto que le cubría los hombros. Del mismo modo, se ha elevado la figura de la Virgen por encima de Santa Catalina de Siena, más alta en las otras 2 versiones. Para finalizar, también en la radiografía se aprecian pequeñas modificaciones en la figura de Santa Catalina de Siena, en Santo Domingo de Guzmán y en los pliegues de los tejidos. La recuperación de Bahía de Todos los Santos. Este cuadro de gran formato mide en la actualidad 310 centímetros de alto por 380 centímetros de ancho. Le fue encargado a Maíno en 1634 para formar parte del gran conjunto de victorias que decorarían el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro. En la radiografía se aprecia con claridad que el soporte original está formado por 2 paños horizontales, el superior de unos 70 centímetros y el inferior de unos 240 centímetros, unidos mediante una costura realizada con hilo fino, punto por cima y de buena factura. El tejido de ambos paños es idéntico, con ligamento de tafetán y 8 hilos verticales y 8 horizontales por centímetro cuadrado. Las medidas actuales no son exactamente las que presentaba el cuadro en origen, ya que está ampliado en los 4 bordes entre 2 y 4 centímetros y medio. Para realizar estos añadidos fue necesario reenterar el lienzo original y adherir diferentes tiras de tela ya pintadas, que posiblemente procedían de otros cuadros en mal estado, y cuya tela se reutilizaba para los tratamientos de restauración. Al igual que ocurre en casi todas las obras de este artista que hemos estudiado, no se observa dibujo subyacente al ser estudiado con la reflectografía infrarroja. Queremos insistir en que este hecho no indica que Maíno realizara sobre el lienzo, concretamente sobre la capa de preparación, un diseño previo de la composición que iba a pintar, sino que por los materiales y la manera de emplearlos para dibujar la escena, la técnica reflectográfica no es capaz de registrarlo. En esta diapositiva se puede ver la parte izquierda del cuadro junto a su radiografía, pudiéndose apreciar que utiliza uno de los recursos artísticos que se ha observado también en la obra de Santo Domingo en Soriano, la reserva de los espacios de aquellas figuras y elementos que están definidos desde el inicio. También se aprecian algunas modificaciones en determinados grupos de figuras y en el paisaje, que muestran hasta qué punto Maíno realiza los más pequeños cambios hasta lograr el efecto que buscaba y la perfección que esta escena requería, posiblemente por la importancia del encargo. De esta manera se pueden apreciar cómo ha modificado los 2 niños situados en la esquina inferior derecha, cambiando la dirección del rostro de uno de ellos, así como la postura de su cuerpo. Otros de los pequeños cambios que demuestran la importancia que el artista otorga a este encargo es el cambio en los brazos de las 2 figuras con sombrero situadas en un segundo plano. La proximidad de las 2 manos de los personajes no debía convencer al artista porque las separa en las últimas capas de pintura para romper la linealidad de la composición. El grupo formado por la madre con el bebé en su regazo, muy apropiado para esta tarde leyendo el texto de Laura, y en el que algún experto ha visto una alegoría de la caridad cristiana, el niño estaba tapado en un principio por un paño de tela que finalmente se ha eliminado, dejando al niño desnudo. Por otro lado, en el paisaje de la bahía ha cambiado el perfil de las rocas, dejando a la vista mayor cantidad de mar, cuyo color azul equilibra en el lateral izquierdo el peso de las rocas. Queríamos citar brevemente en la radiografía este personaje que aparece en segundo plano y que está trabajado con un especial detalle, lo que nos ha llevado a relacionarlo con otro personaje de los cuadros de Maíno, uno de los pastores que aparece en la Adoración de los Pastores, con el que muestra un parecido razonable en la forma de la nariz, en las cejas y la boca. La diferencia de edad entre los 2 rostros haría pensar que la adoración se hizo en fecha anterior a la bahía. Analizando la parte derecha del cuadro también se pueden hallar cambios interesantes en la composición. En primer lugar, en el personaje que nos introduce y presenta el tapiz, don Fabrique de Toledo. Maíno ha realizado modificaciones, ya que se ha afinado el rostro, le ha bajado el cuello de la camisa y le ha engordado ligeramente el tronco y la cintura. Además, en un principio, no parece que estuviera previsto que su brazo izquierdo y el sombrero con la pluma se superpusieran tanto al tapiz,
ya que en este cuadro de nuevo Maíno ha reservado los espacios en casi toda la composición. Y por debajo del sombrero se puede apreciar la túnica del ángel con un avanzado nivel de acabado. Prueba de la superposición de capas son los craquelados prematuros que se observan en esta zona. Fijándonos ya en la escena representada en el tapiz, se aprecian interesantes cambios, tanto en la figura de Felipe IV como en la del conde duque de Olivares. De esta manera, en un primer momento, el rey tenía las piernas colocadas de manera que su pie derecho se apoyaba en la cabeza del hombre que simboliza a la herejía y el izquierdo sobre su mano. Es probable que este cambio esté relacionado con la intención de Maíno de presentar un monarca compasivo que siente clemencia por los perdedores. Para finalizar, queremos mostrarles un último cambio en la figura del conde duque de Olivares, cuya cabeza en un principio se encontraba a la misma altura que la de la diosa Minerva y, por supuesto, por debajo de la del rey. Como muestra la radiografía, la figura del conde duque estaba completamente terminada cuando se decidió modificarla, decisión que posiblemente no tomó el artista, ya que no parece responder a cuestiones compositivas o artísticas, sino más bien políticas. Para concluir, y desde el punto de vista técnico, habría que destacar algunos aspectos. En las obras de Maíno resulta relevante el estudio de los soportes, concretamente en las telas, los tipos de ligamento y las densidades de hilos, ya que pensamos que en su uso no era una cuestión aleatoria, sino que en muchas ocasiones tenía una justificación artística o técnica. En cuanto al dibujo subyacente que sirve de diseño para la composición, no se ha podido observar en casi ninguna de las obras estudiadas este hecho, en un principio desalentador, pero que tiene importancia ya que se encuentra directamente relacionado con la técnica de dibujo empleada por el artista. Por otro lado, los contados cambios que se han podido detectar en las escenas denotan un profundo estudio previo de la composición que posiblemente abarque desde la realización de dibujos exentos hasta su preciso traslado al soporte definitivo. El estudio radiográfico ha permitido estudiar el proceso pictórico, pudiéndose destacar el empleo de ciertos recursos artísticos como la reserva del espacio a ocupar por los diferentes elementos y figuras, la iluminación de las zonas que rodean los rostros, la minuciosidad de la aplicación de la pintura y la definición de los contornos. Finalmente, se trata de un artista que muestra una clara influencia italiana. Iconográficamente se nutre de la expresividad y naturalidad que se está desarrollando en este país, bien a través de la iluminación o bien a través del empleo de modelos artísticos. Y técnicamente, desde nuestro punto de vista, muestra similitudes específicas también con pintores italianos, con los que debió trabajar o ver trabajar. Además, ese conocimiento lo ha asimilado e interpretado según criterios propios y su versatilidad artística es sin duda destacable en el panorama español de la primera mitad del siglo XVII. Muchas gracias.